Aquí comienza 10 AM de Caracol Radio. Bienvenidos. Comenzamos 10 AM con Elenita Vargas porque hace 14 años, 7 de febrero de 2011, falleció a los 76 años. Con una historia de canto desde muy joven, desde los 16 años, fue señorita Cali y eso le dio cierta visibilidad estando muy joven. Y como empezó Carolina fue de una manera graciosa, digamos. Se acercó a Agustín Lara, que estaba dando un concierto en Cali. Se acercó a él en el Hotel Alférez, terminó cantando una canción con él. Él se impresionó con el talento de esa joven de 16 años y ahí comenzó su carrera. Hablamos esta semana de la prohibición de la Corte Constitucional de los matrimonios de menores de edad. Pues se casó ella a los 17 años falsificando sus documentos diciendo que tenía 21 años y eso también fue escándalo en su momento. Elenita Vargas. Elenita Vargas Pascual, en este viernes de poesía, en este viernes musical, esta canción es una imposición de la poeta mayor de este programa, Pascual, que estará ausente el día de hoy porque está sin voz, pero ella sí dijo, se empieza con Elenita Vargas. O sea, la Ronca de Oro no pudo presentar a la Ronca de Oro. Qué triste. Exactamente, Pascual, eso no suele suceder, pero entre roncas tienen que recuperarse. Entre roncas se entienden, sí, claro que sí. Bueno, hablando de música, ¿vio lo que pasó con el famoso concierto de Residente? Cancelado, Pascual. El Residente no va a estar en marzo en Colombia en ese concierto que está liderando Holman Morris en la Plaza de Bolívar. Sin embargo, lo que se conoció en las últimas horas y lo que ha dicho Holman Morris, gerente de RTBC, es que conciertos sí va a haber, pero no con Residente, con otros artistas. Polémico por el momento en el que pasa el país y el presupuesto y lo que costaba traer a Residente a Colombia, Marily. Pascual y Carolina, pues es que eran más de 2.000 millones de pesos y lo que inicialmente se dice por la revista Rolling Stones es que Residente y su equipo no sabían, a ellos solo les habían dicho que era de un canal de televisión de Bogotá, pero que no les habían dicho nada más. Y la revista Rolling Stone publicó un comunicado en el que ellos dicen que en lugar de utilizar el dinero en un evento como este, ellos sienten que es mucho más productivo utilizarlo para apoyar a los artistas colombianos y su cultura local. Entonces, desde ahí ya Residente canceló su presentación en Bogotá y pues es que él sí tiene su contenido muy social. En su concierto no habla tanto de política, pero uno sabe que él es demasiado, que no apoya este tipo de actos. Entonces, pues sí se me estaba haciendo raro, la verdad, que Residente estuviera en ese concierto. Vamos a ver ahora con qué artistas nos van a traer a ese concierto. Y lo que dijo Holman Morris es que la derecha había saboteado el concierto a punta de mentiras. Pascual, y esta no era la primera vez que Residente iba a cantar en Bogotá con gestiones por parte de algún gobierno. Cuando Petro era alcalde, también se organizó un concierto gratuito en el que Residente participó. En ese momento era parte de Calle 13. En su momento, el artista intentó evitar las intervenciones del alcalde desde el balcón del Palacio del Líbano y fue solamente hasta el final del concierto que vimos en el balcón al presidente Petro. Pascual, apoyamos, sí. Y un detalle de lo que ha dicho Holman Morris, agregando lo que dice usted, y es que defiende esa inversión. Dice que el presupuesto de RTBC contempla desde principio de año un rubro específico para este tipo de proyectos culturales, para los que estaban criticando el dinero que se iba a invertir. Dice que esos fondos ya estaban destinados a la producción de eventos culturales y a la generación de contenidos audiovisuales que promueven la cultura de paz y los derechos humanos. O sea, esa plata era de RTBC, lo que dice Holman Morris. Y es que ese concierto, Pascual Sebas, el concierto de la esperanza, pagado por los colombianos a través de RTBC, nos iba a costar 3.965 millones. ¿Y eso cómo estaba distribuido, Pascual? El Residente cobraba 2.185 millones y el resto del dinero se iba a ir en la producción del evento. Todo esto en medio de una crisis fiscal en la que está atravesando el país. Bueno, entonces apoyamos nosotros los artistas locales y por eso empezamos con Elenita Vargas.
Vamos con las noticias. Andrés Camacho, el ministro de Minas y Energía, se refirió más temprano en 6 a.m. al aumento del precio del gas anunciado por algunas compañías distribuidoras en el suministro. Aseguró que el país tiene suficiente abastecimiento y se preguntó por qué algunas empresas compraron gas importado teniendo en cuenta que Ecopetrol tenía una oferta. Estas fueron sus palabras. Nosotros expedimos unas resoluciones y unas normas para flexibilizar los mecanismos de contratación, de tal manera que se pudieran hacer incluso contratos semanales, mensuales, y así garantizar que no se tuvieran que hacer esas compras muy grandes y llevar sobrecostos a los usuarios. Ahora entonces habrá que determinar por qué algunos agentes hicieron compras de largo plazo a altos costos, un gas mucho más costoso, sin haber esperado que Ecopetrol pusiera a disposición el gas que luego, a mediados de diciembre, se puso a disposición. Pascual, por su parte, el presidente Petro lanzó una fuerte acusación en las últimas horas contra la empresa Vanti por lo que considera un acto de especulación relacionado con la importación de gas. Dijo en X y criticó la decisión de la empresa de importar gas, lo que según el presidente estaría elevando innecesariamente las tarifas de gas y energía en el país. Están especulando, Ecopetrol tiene el gas colombiano barato, pero quieren importar el gas caro porque eso eleva las tarifas de energía, es el cuestionamiento que hace a través de su cuenta de X el presidente Petro. Pascual. Y a esta hora está la superintendencia de visita en Vanti. Vamos a ver qué se dice después. Respecto al famoso Consejo de Ministros, dijo el Consejo Nacional Electoral que autoriza a los partidos Cambio Radical y Centro Democrático a utilizar tiempo en televisión nacional como parte de su derecho de réplica. Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, aseguró que la locución del presidente Petro y los demás miembros del gabinete no tiene presentación. Esto dijo. Por eso no tiene presentación que mientras el país vive un estado de conmoción interior y una crisis de más de 50.000 desplazados, en el Consejo de Ministros de casi 6 horas, donde teóricamente se debían discutir los decretos reglamentarios, se haya hablado más de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, Bateman, sancochos y burdeles que del Catatumbo. Por eso no tiene ninguna justificación que mientras el ministro de Salud sigue sin cumplir las órdenes de la Corte Constitucional sobre la UPC y los presupuestos máximos, el presidente solo lo haya abordado a propósito de una oscura anécdota de sus años en el M-19 en la que el señor Jaramillo lo ayudó a entrar clandestinamente en el Congreso. Entre tanto, sigue avanzando la crisis explícita inducida por el gobierno. Pascual, además que muy polémico porque durante el espacio que le fue asignado al Centro Democrático en cabeza del representante Andrés Forero, el Centro Democrático decidió darle voz a la gente para que pusiera las quejas y sus cuestionamientos frente a lo que ha sido la gestión del gobierno del presidente Petro, incumplimientos en áreas clave como salud, vivienda, empleo, y reiteran que este es un gobierno desorientado y sin rumbo. Otra parte de la réplica por parte de la oposición la tuvo Cambio Radical en cabeza de la representante Carolina Arbeláez. Dijo que lo que vimos fue un consejo en formato reality y aseguró que al presidente Petro le quedó grande gobernar. Lo que presenció el martes el país en el Consejo de Ministros en formato reality es un espectáculo populista, vergonzoso y sin antecedente alguno. Lo que demostró este show en la Casa de Nariño es un completo desgobierno. Los colombianos pudimos presenciar la incapacidad, la improvisación y la desconexión con la realidad del país. A Gustavo Petro le quedó grande gobernar. Lo que se suponía que sería un Consejo de Ministros convocado con una agenda donde se tenía que priorizar la crisis del Catatumbo, que ha dejado más de 52.000 desplazados, terminó convertido en la demostración del caos en que Petro y su gobierno nos tienen. Se eligieron manipulando a millones de ciudadanos que esperaban un verdadero cambio. Es lamentable que el país haya caído en este engaño al que nos llevaron algunos líderes que hoy se venden como opositores, pero que ayudaron a elegir este desastroso gobierno. Y hoy tendremos a ministros en el escenario del Congreso. Van a explicar cuáles son las medidas adoptadas por cada una de las carteras en el marco de la conmoción interior por la crisis en el Catatumbo. Sabemos que son 15 los decretos que se han firmado hasta el momento en el marco de la conmoción. Pascual, esta madrugada llegó al país un nuevo avión de la FAC con 91 colombianos deportados de Estados Unidos. El gobierno aseguró que va a presentar la oferta institucional
para garantizar sus derechos, y la Defensoría ha alertado una vez más sobre los riesgos y las vulneraciones a los derechos de las personas migrantes. Y hay preocupaciones en el tema de salud por la alerta por fiebre amarilla que se presenta en el Tolima. Ya son 9 las personas que han fallecido por esta enfermedad. Un juez de La Guajira, Pascual, condenó a 5 años de prisión a Marlon Brito, otro de los autores del secuestro del papá del futbolista Lucho Díaz en octubre de 2023. Y en el mundo, Venezuela calificó su régimen de ladrón y mercenario al secretario de Estados Unidos, secretario de Estado Marco Rubio. En los deportes, con la clasificación al Mundial Sub-20 de Chile cada vez más cerca y en la primera posición del hexagonal final tras la goleada 4-0 sobre Paraguay, la selección Colombia se enfrenta esta tarde a Brasil en juego por la segunda jornada de esta instancia del Sudamericano Sub-20. Y en los deportes, Nacional se coronó ayer campeón de la Superliga. No se le olvide, así comenzamos. No se me va a olvidar, Pascual, felicitaciones, porque en menos de un mes, otra estrella y otro título para Nacional. Felicitaciones. Sí, señor, así comenzamos 10 AM. Estás escuchando 10 AM. Esta semana viajaron a Guantánamo 200 militares norteamericanos. La idea es que van a adecuar una zona en la isla donde pueden albergar hasta 30,000 migrantes, es lo que ha dicho el presidente norteamericano. El martes de esta misma semana, 10 migrantes fueron enviados a Guantánamo y recluidos no en esas carpas donde esperan tener 30,000 migrantes, sino en la cárcel que adecuaron después del ataque a las Torres Gemelas para tener a supuestos terroristas. Tilso Ramón Gómez Lugo, un ciudadano venezolano, padre de 7 hijos, que en abril del año pasado decidió irse a Estados Unidos, primero había migrado a Chile, es uno de los 10 hombres que llegaron a Guantánamo. El gobierno de Estados Unidos lo acusa de pertenecer al Tren de Aragua y dijo que es demasiado peligroso para estar con otros migrantes. Eucaris Gómez es la hermana de Tilso Ramón Gómez y nos va a contar qué pasó con su hermano y qué sabe. Eucaris, gracias por estar con nosotros en 10 AM. Gracias a ustedes. Cuéntenos primero la travesía que hizo su hermano. Migró, tengo entendido, primero a Chile. ¿Cuándo fue eso y cuándo decidió ir a Estados Unidos? Y mi hermano estaba en Chile desde el 2022. Él está un muchacho trabajador de 36 años. Él es mecánico. Tenía también locales de comida rápida. Estaba con su esposa. Todo pasa por depresión, que él se dirige a Estados Unidos, pues. Hizo salir de Chile por lo que estaba pasando con su esposa. Incluso él tenía un tatuaje, el nombre de la esposa, y él se hace un tatuaje encima del nombre de la esposa. Es un paisaje. Bueno, el 9 de abril él llega a Texas. Él nunca entró a ningún estado de ahí de Estados Unidos. Y él se entrega. Y desde ese momento, desde el 9 de abril del 2024, él ha estado detenido. Entrega a las autoridades, se entrega a las autoridades migratorias de Estados Unidos, sí. Sí. Entonces, él le hacen 3 audiencias. La juez da la sentencia de expulsión, ¿verdad? Y él se comunicó con nosotros. Él se comunicó con mi hermano, que está aquí en Venezuela, el domingo, que necesitaba ropa porque tenía la deportación, la expulsión el viernes, que es hoy, que supuestamente era hoy. Y de allí no supimos más nada de él, solamente por las redes sociales que vimos la foto de las noticias que lo acusan de presuntamente de una banda delictiva de aquí de Venezuela, cuando eso es falso, no tiene antecedentes penales. Él no tiene ningún antecedente con la justicia, ni en Chile, ni en Venezuela, ni en Estados Unidos. No, en ninguna parte, ni aquí en Venezuela, en Chile, un hombre trabajador. Él ha hecho siempre es trabajar y trabajar.
Él no tiene nada, los antecedentes penales. Incluso nosotros se los sacamos, se los enviamos allá a Estados Unidos. Y algo injusto que lo estén relacionando con esa banda delictiva y que lo hayan pasado para allá. ¿Dónde están los hijos de su hermano? Él tiene 7, lo tuvo con varias parejas, pero unas están aquí, las morochitas están aquí en Venezuela, 2, los 2 varones están en Perú y las otras niñas también están en Ecuador con sus mamás. Señora Eucaris, en una conversación previa que tuvimos, usted nos decía que les tomó por sorpresa ver a su hermano en esas fotos, enviándolo a Guantánamo, porque ustedes no sabían nada de él. ¿Hasta hoy Estados Unidos se ha comunicado con ustedes, con algún familiar? No, nada, no hemos tenido información de nada. Como le dije, nuestra sorpresa fue el día miércoles por las redes sociales, que el hijo de mi hermano, mi sobrino, el mayor de él, los ve por las redes sociales, por Instagram, y nos comunicó a nosotros. Nosotros no sabemos nada de esa situación. Hemos estado llamando a un número telefónico, ¿verdad?, que aparece en donde relacionan que él está expulsado de Estados Unidos, que tiene la sentencia por un juez, y ese número telefónico no agarran, no nos atiende. Señora Eucaris, ¿qué fue lo último que usted o su familia pudo hablar con su hermano? Sabemos que él, ese paso Texas, no lo hizo solo, sino que iba también con otro de sus hermanos. Él pasó con unos amigos, ¿verdad? Primeramente, él pasó. Mi otro hermano, le dijo que todavía no, pues que esperaran. Pero él pasó adelante y el día siguiente pasó mi otro hermano, pues. Pero mi hermano, dígame. Sí, no, continúe. Bueno, mi hermano, con el grupo de personas que estaban, las otras personas las dejan, vamos a decirlo, libre. A él desde ese momento lo tienen detenido y le hicieron, ¿verdad?, la prueba creíble, la prueba del miedo creíble, creo que, si me disculpan, que no sé mucho del tema, le estudiaron los tatuajes, ¿verdad? Él no le consiguieron nada porque ya ahí está la prueba, una sentencia de un juez, que era expulsión para su país de origen, que es Venezuela. Y lo que nos sorprende es que él habló con mi hermano acá en Venezuela el domingo, y él dijo que para hoy él era deportado, más se le adelantaron y lo trasladan a esa isla, esa cárcel, como si él fuera un delincuente. Señora Eucaris, ¿usted sabe con quién está él en la isla? Se dice que son 10 migrantes. ¿Hay gente cercana a él? ¿Sabe con quién está? No sabemos nada. ¿Y cuál es el llamado, señora Eucaris, a través de los micrófonos de Caracol Radio al gobierno de Estados Unidos frente a la situación de su hermano Tilso? Usted nos dice que él en sus antecedentes no tiene ningún prontuario, no hace parte del Tren de Aragua. Que nos dé una información, que porque él está allá, que sí. Señora Eucaris, sabemos que son muy difíciles las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, pero el gobierno de Venezuela se ha pronunciado sobre el tema, han tenido comunicación con ustedes, ha hablado de alguna manera con el gobierno norteamericano para atender esta situación. No. Ayer toda la familia nos unimos a buscar la manera de comunicarnos, de buscar información, de hacer el enlace con medios de comunicación extranjeros
y hasta hoy que ustedes nos atienden. Pues señora Eucari, vamos a estar pendiente de lo que sucede con su hermano Tilso Ramón Gómez, que viajó a Estados Unidos en el 2024, tuvo 3 audiencias con las autoridades migratorias norteamericanas, se decretó su expulsión del país, dijo que este viernes le habían dicho iba a ser deportado o expulsado hacia Venezuela y terminó el martes de esta semana en Guantánamo, señalado por el gobierno de Estados Unidos como perteneciente al Tren de Aragua, diciendo a los Estados Unidos que es un hombre muy peligroso y no podía estar con los migrantes, sabiendo que no tiene antecedentes ni en Chile, donde estuvo primero, ni en Estados Unidos, ni en Venezuela. Estaremos muy pendientes de lo que pase con su hermano. Nos cuenta cualquier cosa, Eucaris. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Pues Carolina, estas son entonces las cosas que están pasando y que van a seguir pasando con seguridad en Estados Unidos. Ella nos habla de los tatuajes, que de alguna manera esos tatuajes lo estigmatizaron, hicieron que autoridades de Estados Unidos tomaran esta decisión, algo parecido a lo que ha pasado en El Salvador durante los últimos 2 años. Estados Unidos quiere mostrar que está mandando terroristas, delincuentes, dicen ellos, a la base de Guantánamo y va a empezar a hacerlo para alentar a su público al interior y termina violando derechos humanos. Quiero que estemos pendientes, ¿verdad?, de la historia de Tilso Ramón Gómez. Pascual, hay que tener en cuenta que en las primeras 3 semanas en esta segunda era del presidente Donald Trump, las autoridades han detenido a más de 8,000 personas en todo el país, además de esa orden de ampliar la capacidad de detención en la base naval de Guantánamo para albergar a más de 30,000 personas, y el Pentágono ha desplegado también, Pascual, ya más de 150 militares para esta nueva misión y para esta tarea. Todo el país está en 10 AM. Bueno, Martín, me imagino que está usted listo, preparado y en modo carnaval. Y esto suena así. Pascual, y es que con esta brisa, que es la brisa que nos trae todo el rumor de la cumbia, suenan los tambores por estos días, tambores del carnaval. Este es el llamado para que nadie se quede sentado en un bordillo, no señor, es el llamado de la cumbia. La cumbia es la reina, un baile que es una danza coqueta en el que el hombre galantea con ese sombrero volteado a la mujer que mueve sus caderas al ritmo del retumbar de los tambores. La cumbia es la fusión de culturas. Tiene en tambores que aporta la cultura afrodescendiente, la flauta de millo, que es el aporte de los indígenas, y el vestuario que se heredó de los españoles. La cumbia la reconocemos con ese grito que sale del alma cuando quienes danzan ahí en el cumbiódromo de la Vía 40 gritan así. Los aportes de la cumbia llegaron por el carnaval, por el río, y también sonido de los tambores desde el Canal del Dique. El profesor Álvaro Bustillo, director del Garabato del Colegio Marco Fidel Suárez, quien además fue Rey Momo, nos cuenta cómo es que se baila la cumbia. Cada pareja debe ir haciendo su propio sentir, su propio movimiento. En el hombre hay un paso básico que es la levantada del pie derecho. La mujer lleva los pies plantígrados, totalmente pegados al piso. Movimiento de caderas muy sutil, muy suave. El hombre es mucho más, tiene un poquito más de, digamos, de movimiento. La cumbia es la reina, sin duda, y tiene en los 4 días de carnaval de Barranquilla el domingo, que es su día, cuando se rinde homenaje a la tradición. Y este fin de semana, Pascual, primer fin de semana fuerte del precarnaval, porque tendremos presentación oficial de más de 100 de danzas, comparsas y cumbias que participan en el carnaval. La Plaza de la Paz se viste de colores, de alegría, de música y huepajé. Eso, Martín. Y entonces, si estuviéramos nosotros en Barranquilla hoy, ¿usted nos llevaría a dónde? ¿Nos invitaría a dónde? ¿Cuál es el plan de hoy? Bueno, el plan es Plaza de la Paz esta tarde, que nos vamos allí, escuchamos y bailamos un ratico, porque ahí la gente llega totalmente gratis
baila mientras los grupos están en la presentación, que es además una presentación oficial para ellos, para calificar, y después, bueno, de pronto un recorrido, yo diría una arepita de huevo como para ir calentando motores, y en la noche pues usted escoge que lo que hay es sitio aquí para pasarla bien. Yo creo que terminamos, Pascual, en la Troja, nos damos una vuelta por donde los mellos, y yo sí tengo que hacerle a Martín una recomendación especial y personal para que me ayude a preparar el itinerario para la próxima semana, Pascual. Yo no sé si a usted ya se le olvidó, pero yo voy al concierto de Shakira el jueves 20, en 2 semanas, y vamos para la Guacherna por primera vez. Entonces, las recomendaciones, Martín, para que las podamos compartir con todos nuestros oyentes para esos días ya de carnaval oficial. Preparo entonces la agenda. Y que viva el carnaval de Barranquilla. Bravo, Martín. Bueno, pero tenemos que volver a la dura realidad, y la dura realidad, Juan Carlos, en Bucaramanga es lo que está pasando con los afiliados a la nueva EPS, porque el Hospital Internacional de Colombia en Bucaramanga, uno de los más importantes, cortó los servicios para sus afiliados. ¿En qué va el tema, Juan Carlos? Pascual, en que ha llegado el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la avanzada del presidente Gustavo Petro, que viene esta tarde a la ciudad para la inauguración de la nueva sede de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander UIS. El ministro visita a esta hora los avances de la Clínica Girón, que es una clínica moderna que se está construyendo desde hace algún tiempo en el vecino municipio, y se prevé que dentro de la agenda de trabajo del ministro, que además conoce muy bien al departamento de Santander porque ha trabajado en clínicas del sector de Florida Blanca antes de que se trasladara otra vez a vivir al Tolima, porque él es tolimense, pero durante algún tiempo estuvo viviendo y estuvo trabajando aquí en la Fundación Cardiovascular. Pues en consecuencia se prevé que el ministro aborde uno de los temas álgidos en la semana, que ha tenido que ver con el hecho que el Hospital Internacional de Colombia, HIC, haya suspendido los servicios a los usuarios de la nueva EPS, un caso que nos decían en las últimas horas, pues toca tangencialmente también a quizás otras EPS que también tienen deudas multimillonarias con las clínicas de la región. Así pues que, Pascual, llegó el ministro y se prevé que aborde este asunto en la antesala de lo que es esta tarde la visita del presidente Petro a la capital de Santander. Esperemos entonces que atienda ese caso particular y que atienda también las recomendaciones de la Corte Constitucional. Más que recomendaciones, las órdenes que le dio la Corte Constitucional para que la plata pueda llegar a las EPS, a las IPS, y que los pacientes sean atendidos. Mayra, aquí en Medellín, un panameño señalado de lavar dinero del narcotráfico fue capturado en Río Negro. Sí, Pascual, mire, las autoridades capturaron al ciudadano panameño Homero Ángel Ceballos Velázquez, quien era requerido con circular roja de la Interpol por su participación en una red de lavado de dinero mediante criptomonedas para organizaciones de narcotráfico en Estados Unidos y México. El detenido es solicitado por la justicia del Distrito Sur de California, donde enfrenta cargos por conspiración, esto para facilitar el lavado de activos procedentes del narcotráfico. Según la policía, la red operaba principalmente desde Panamá y utilizaba esas criptomonedas para obtener ganancias ilícitas. Para esto creó una empresa ficticia en Florida, en los Estados Unidos, con el propósito de recibir y transferir fondos ilegales sin levantar ningún tipo de sospecha. Luego de su captura, este panameño fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección de Asuntos Internacionales en espera de la documentación oficial, esto con el propósito de proceder con su extradición. Y en Cali, Mauricio, había una meta del cambio de instalación de alumbrado público, pero está difícil de cumplir por los robos que se presentan. Pues mire, Pascual, el tema arranca el año anterior, cuando a diciembre de 2024 se había prometido que se iban a instalar 25.000 luminarias. Recordemos que Cali fue dividida en 3 zonas, antes era una sola, y pues estas zonas tienen cada una unión temporal o un operador que fue adjudicado por Cali. Allí se habían prometido esas 25.000 luminarias, no se cumplió, el contrato sufrió un otro sí, que irá hasta el mes de marzo, y este mismo pues va de manera lenta. Serían esas 25.000, en total serían 60.000 para el cambio total de las luminarias
por luminarias LED en la ciudad de Cali. Pero ocurre que el gerente de EMCALI, Roger Mina, denuncia que al ser instaladas algunas luminarias en algunos puntos de la ciudad son hurtadas, se las roban. Allí pues en algunos sitios donde reina el microtráfico y donde han denunciado actos delictivos, pues algunas personas se encargarían de sabotear esta iluminación LED que estaría siendo instalada por los operadores de EMCALI. Así que por lo menos hasta marzo no saldría ningún tipo de pago, así lo advirtió también el gerente de EMCALI, dando parte de tranquilidad a la ciudadanía frente al tema de los contratos que se estarían pagando y no se estarían cumpliendo. Solamente se pagan si el operador cumple con la instalación completa. La primera fase entonces iría hasta el mes de marzo, como les adelantábamos, con las 25.000 luminarias, y EMCALI invita a denunciar actos vandálicos y actos delictivos frente a las luminarias ya instaladas en la ciudad. Sebastián, en Pereira también se habla de los temas de seguridad. Hay una unión para recuperar el centro, centros comerciales, autoridades, comerciantes, intentando que se dé la tranquilidad en ese sector de la ciudad. Efectivamente, Pascual, y es una prioridad, sobre todo para toda la comunidad del centro de Pereira, quienes residen y quienes trabajan, sobre todo el tema del sector comercio, debido a una situación, primero por la cantidad de habitantes en condición de calle que se ha evidenciado y ha sido evidente durante los últimos meses, tanto de diciembre el año pasado como estos dos primeros del mes de enero y febrero de este 2025. Pero lo otro es que muchos ciudadanos, al parecer y según la reunión, pues no estaban acudiendo con mayor afluencia a los centros comerciales que quedan aquí, uno en la Plaza de Bolívar, otro en la Plaza Cívica Ciudad Victoria, y lo que decidieron fue unirse entre todos en conjunto con las autoridades, porque ya hay una estrategia y un plan de seguridad diseñado por la misma policía y la Secretaría de Gobierno para tratar de controlar esa presencia masiva de habitantes en condición de calle, consumo y tráfico de estupefacientes y recuperar esa tranquilidad en el centro de Pereira. Seguir invitando a la ciudadanía para que vaya al centro, recorra las calles, vaya a los centros comerciales, y ese es el llamado puntual, con una presencia importante de la policía en sectores céntricos de la capital de Risaralda, Pascual. El tema de las remesas se ha convertido en un tema principal en el mundo. Cuando hablamos de los asuntos de migración, hablamos de la cantidad de gente que vive en sus países, de la plata que mandan familiares que trabajan en otros países que han migrado a otros países. En los últimos 10 años, esa cifra en todo el mundo se ha duplicado y un poco más. Los países que más reciben dinero de remesas son India en primer lugar y México en segundo lugar. En Colombia también hay una buena parte de las personas que viven en muchas ciudades del dinero que mandan sus familiares. En América Latina, en El Salvador y en Centroamérica termina siendo uno de los principales renglones económicos. Colombia tuvo el año anterior, hasta el tercer trimestre, 8.680 millones de dólares que llegaron desde el trabajo de colombianos que viven en el exterior. La mayoría de ellos la plata viene del trabajo de estos colombianos en Estados Unidos y en España. Vamos a hablar del tema y para eso tenemos a Jonier Cardona Salazar. Él es doctor en economía y docente, especialista en política económica y hace más de 20 años ha trabajado con los temas de migración internacional y remesas. Profesor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días para ustedes y todos los seguidores de Caracol, y aquí prestos pues para resolver ciertos interrogantes y aclarar muchas dudas frente a esa dinámica de las remesas y de la movilidad humana presentada en nuestro país. Hablemos un poco, comencemos hablando de cómo ha crecido en el mundo entero este fenómeno y cómo la cifra viene en las últimas décadas creciendo y aportando, siendo un asunto importante en la economía de muchos países. Bueno, es importante mencionar que la movilidad humana no es un fenómeno. La movilidad humana viene desde el mismo origen del ser humano, cuando ellos se trasladaban de un lugar a otro buscando mejores condiciones, mejores cultivos, mejores tierras para producir y con ello generar intercambio. Y entonces eso hay que tratarlo es como una dinámica del ser humano en la búsqueda siempre de mejorar sus condiciones para poder también ayudar a su bienestar. Entonces es importante mencionar que esa dinámica ha repercutido mucho, sobre todo en los países subdesarrollados como el de nosotros, producto de la falta muchas veces de pertinencia de la educación con
la dinámica del aparato productivo del país, que ha llevado a que muchos jóvenes frustrados y muchas familias pues tengan que buscar en el exterior mejores remuneraciones, no mejores condiciones laborales, sino mejores remuneraciones frente a las que podrían devengar en nuestro país. Y además, pues también es producto de que las remuneraciones en nuestro país o en los países subdesarrollados pues no alcanzan a satisfacer lo mínimo de las necesidades de la población y terminan pues por acudir a la opción de emigrar y de vivir en el extranjero, pues muchas experiencias que pueden ser hasta desagradables, pero el costo puede ser mucho mejor en el sentido de que los ingresos que perciban allá, pues al menos le van a permitir vivir allá y que sus familias receptoras vivan en condiciones mucho más dignas con respecto a si estuviera trabajando en el país. Pero, por ejemplo, en el caso de Colombia, nadie le ha puesto atención a esa emigración masiva. Ejemplo, hoy en Estados Unidos tenemos aproximadamente 1.600.000 colombianos residiendo en ese país. Eso es igual a que si se hubiera ido toda la población del departamento del Magdalena a vivir a los Estados Unidos. Entonces no le ha llamado la atención a ningún gobernante que en términos poblacionales ya perdimos un departamento, que ya no contamos con un departamento en términos poblacionales, y que el no contar con un departamento en términos poblacionales es como decir, exportamos o sacamos del país esa capacidad productiva que podría haber generado el valor agregado que hoy tiene el departamento del Magdalena. Entonces, eso no les ha llamado la atención. Eso se ha quedado ahí en el tintero. Cuéntenos un poco la evolución en Colombia de este fenómeno. Yo decía cómo ha venido creciendo en el mundo en las últimas décadas y el dato exacto que tengo de la ONU Migración es que en el 2020 el dinero por remesas en el mundo eran 128.000 millones de dólares y en el 2022 esa cifra es de 831.000 millones de dólares. En 20 años se pasó de 128.000 millones a 831.000 millones. ¿Cómo ha sido esa evolución en Colombia? En Colombia nosotros pasamos, por ejemplo, desde el año 2010 que teníamos aproximadamente unos 4.500 millones de dólares a pasar a hoy con cifras actuales del Banco de la República a recibir en el 2024 11.750 millones de dólares. Donde el 55% de esas remesas totales son recibidas desde los Estados Unidos, es decir, aproximadamente 6.200 millones de dólares, donde habitan esos 1.600.000 colombianos y de esos 1.600.000 colombianos, 400.000 son ilegales allá, que envían aproximadamente el 30% de esos 6.200, es decir, 2.000 millones de dólares. Entonces el problema aquí es un problema gravísimo, porque mirando el panorama más siniestro, si regresaran esos 400.000 residentes ilegales colombianos de allá, que envían entre 1.800 y 2.000 millones de dólares anuales para sus familias, tendríamos 400.000 personas sin producir acá, más 2.5 personas por cada una que vivía allá, y tendríamos casi aproximadamente unas 1.200.000 personas que no van a tener ingresos ni para vivir ellos como vivían acá, ni para enviar acá. Y ese es un problema que no lo ha mirado el gobernante. Ese es un problema que no lo ha analizado ni el gobernante nacional, ni los gobernantes territoriales como en el departamento de Risaralda, que es el cuarto receptor red de remesas del país, ni el departamento de Cundinamarca ni de Antioquia, porque no han mirado la problemática que se viene. Eso sí, cuando estos inmigrantes ilegales mandaban las remesas, ellos permitían que el ingreso per cápita de las familias receptoras aumentara. Y al aumentar el ingreso per cápita de las familias receptoras se estaba disminuyendo la pobreza monetaria y la pobreza extrema, porque la única variable que hace reducir esas pobrezas es el ingreso per cápita, no que se hayan construido colegios, no que se haya mejorado el PAE,
no que se haya mejorado la vivienda, no que hayan más servicios públicos. Eso no lo reduce la pobreza monetaria multidimensional, reduce la pobreza multidimensional. Entonces, para sacar pecho diciendo que han reducido pobreza monetaria, sí, dígame. Discúlpeme que lo interrumpa, usted estaba tocando un tema muy importante sobre el departamento de Risaralda y específicamente del eje cafetero, y hay un tema puntual. Por ejemplo, en la última década, si hablamos del eje cafetero y en el último trimestre del año pasado, aquí se recibió Caldas, Quindío, Risaralda algo más de $264 millones por remesa, un aumento anual cercano al 20%. Y si hablamos del PIB, por ejemplo, de Risaralda, las remesas en la última década tienen un registro más o menos del 20% del Producto Interno Bruto de esta zona del departamento de Risaralda. Y hablábamos hace unos días acerca de la situación solo de los migrantes que, por ejemplo, están en Estados Unidos cuando hubo ese remesón y esa crisis diplomática. El eje cafetero depende mucho, como en otras regiones del país, del tema remesas y ese fenómeno puntualmente para esta zona cafetera y Risaralda. Claro, el eje cafetero depende excesivamente de las remesas. Como usted bien lo dijo, nosotros ya tenemos como departamento el mismo peso que tienen las remesas con respecto al Producto Interno Bruto, igual al del Salvador como país. En El Salvador las remesas pesan entre el 20 y 22%. Nosotros como departamento, las remesas, lo que nos envían desde el extranjero, está pesando lo mismo que pesan las remesas para El Salvador. Y eso es algo que se debe mirar de una manera clara, precisa y con mucho cuidado, porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay 120,000 risaraldenses viviendo allá, de los cuales 30,000 son ilegales, pero esos 30,000 estaban enviando al municipio y al departamento de Risaralda casi 280,000 millones de pesos anuales vía remesas. Ahora, que se deporten esas personas, ¿de dónde va a sacar un departamento como Risaralda la generación de un ingreso de 280,000 millones de pesos para que el estilo de vida de esas personas que puedan volver al país, más las que dependían de ellos, sigan con ese estatus? Ahí hay un problema que se deben sentar, es a mirar los gobernantes. Es que esto no puede pasar desapercibido porque aquí se va a disparar la pobreza monetaria y la pobreza extrema con los graves problemas que eso genera, que son más delincuencia, más narcotráfico, más problemas de prostitución, más rol de esas videocams que hoy se están convirtiendo en una fuente generadora de ingresos para esos hijos que se quedan sin padre, que se van para el extranjero y que se enseñaron a recibir remesas y que buscan complementarla a través de videocams donde se están ganando más de 3 o 4 millones de pesos para complementar lo que le envían sus padres. Entonces, esto es una problemática que se debe abordar de una manera muy seria en el país y que no lo han tocado. Profesor, Estados Unidos dice que va a duplicar o algo más el número de migrantes deportados. Quieren llegar, dijo el vicepresidente hace poco, a una cifra cercana al 1.000.000 de migrantes cada año deportados. Para algunos eso va a ser muy difícil por términos de logística, por problemas legales. ¿Usted cree que Estados Unidos puede llegar a una cifra similar? No, y lo va a hacer porque es que él lo que necesita es coger a sus nacionales allá que se han convertido en dependientes del Estado, como en cualquier Estado de tipo socialista, a vivir de las ayudas del Estado. Y esta línea de gobierno lo que busca es generar esos espacios que antes los nacionales norteamericanos los ocupaban y los despreciaban para vivir de las dádivas del Estado, a que sean ocupados por ellos. Es decir, es reducir esas transferencias vía subsidios a la población norteamericana, generándole espacios laborales que son ocupados por los inmigrantes y sobre todo por los ilegales. Entonces él lo va a hacer porque esa es una política para reducir su déficit fiscal. Es una política para reducir la capacidad de estar subsidiando a la gente con el ánimo de generar una economía más solvente desde el punto de vista de que el individuo se vuelva programador de su propio futuro. Es en últimas el lineamiento de Donald Trump. Por lo tanto, no vamos a pensar nada diferente a que cada vez nos van a enviar más nacionales que viven allá y el mundo también va a tener que recibir cada vez más gente que estaba viviendo en los Estados Unidos y que hoy por la política de Donald Trump
desde el punto de vista de sus lineamientos, pues está conllevando a que tengan que retornar con los graves problemas que no tenemos toda una estructura para recibirlo. ¿Usted sí cree, profesor, que en el caso de que los migrantes salgan y ya no puedan hacer los trabajos que no quieren hacer los nacionales de Estados Unidos, los nacionales de ese país van a entrar a suplir a esos trabajadores, o vamos a tener por parte de Estados Unidos una gran dificultad para atender algunos sectores productivos? Las va a tener Estados Unidos, las va a tener, porque cambiar esa cultura de vivir del Estado no se cambia de la noche a la mañana. Esa no es una condición que de la noche a la mañana usted pueda revertirla, y va a tener graves tropiezos en ciertas dinámicas económicas de pequeña escala donde están los inmigrantes para poder impulsar nuevamente la economía a partir de ello. Pero eso él ya lo ha previsto. Él lo que busca es generar la problemática hoy para generar la necesidad de que los nacionales norteamericanos tengan que trabajar para que esa problemática no se agudice y con el tiempo vaya superándose. Pero Estados Unidos en el corto y mediano plazo va a tener graves problemas en ciertas actividades económicas de bajo realce, pero que estaban llenas de inmigrantes que inclusive laboraban hasta por remuneraciones más bajas y que hoy no van a estar en esas dinámicas económicas. Estados Unidos va a vivir su problema, pero ya arrancó con un proceso de transformación que se puede hacer a sudor y lágrimas, pero que lo va a hacer para tratar de ajustar sus finanzas y de disminuir su gran déficit fiscal. Profesor Cardona, le hago otra pregunta relacionada con esta situación Estados Unidos-Colombia, que si bien es cierto está en stand-by, pues todavía genera alguna inquietud, sobre todo para el empresariado. Por ejemplo, el tema de las exportaciones. Ayer revelábamos aquí en Risaralda que somos el segundo departamento de Colombia con mayor exportación no mineroenergética justamente hacia los Estados Unidos. Ahora, el hecho de que se devuelva toda esa cantidad de migrantes, el hecho de que aquí se engrose, por ejemplo, las cifras de pobreza extrema, pobreza monetaria, ¿qué va a afectar? Y si llega a suceder algo en un futuro muy corto entre Estados Unidos y el y Colombia, la situación, por ejemplo, del eje cafetero y las exportaciones o importaciones también, que son tan importantes para materia prima. Empecemos que uno de los elementos que le ha dado soporte, o de los productos que le ha dado soporte últimamente y sobre todo en el año anterior a la economía colombiana, es el café. Y uno de los mayores compradores de café es los Estados Unidos. Y entendamos también que el 33% de las exportaciones de Colombia, del total de exportaciones, se hacen a Estados Unidos, pero que las importaciones que hace Estados Unidos de Colombia apenas es el 0.5%. Entonces, lo que puede hacer Estados Unidos es, en cualquier problema, si no se sabe manejar, en cualquier problema diplomático que afecta el comercio, lo que hace Estados Unidos con el poder de compra que tiene es simplemente buscar otro que le ofrezca el mismo producto, inclusive a un más bajo precio. Entonces, aquí hay que tener mucho sigilo, mucha tranquilidad para negociar, gente con capacidad negociadora y de convencimiento que permita, en vez de generar distanciamientos, es generar acercamientos entre las partes, buscando cosas como esta. Yo siempre he propuesto, si Estados Unidos está quitando la ayuda a través de esas ONG para trabajar con las migraciones, pues revirtamos esa ayuda en que usted nos devuelva a los migrantes, y nosotros, con los recursos que usted pueda trasladar de esas ayudas que daba, vamos a subsidiar el trabajo de esos inmigrantes en las microempresas del país para que ingresen y se incorporen a esas microempresas con pagos, con salarios pagados por esas ayudas que nos envíe, y la producción que se pueda generar en las microempresas, hacer la gestión para que sirvan de insumo a las empresas norteamericanas. Pero eso se hace con creatividad, eso no se hace con impulsos, con emotividad, ni imposiciones que se puedan hacer a través de cuentas o a través de Facebook. Eso se hace con gente pensante. Hablamos mucho entonces del tema de dignidad de los migrantes, pero hay que pensar que no solamente es la dignidad de ellos, sino que esto termina siendo un asunto de la dignidad de sus familias, que terminan viviendo en buena parte del trabajo de ellos en otros países. Son 400,000 migrantes ilegales de Colombia afuera, en Estados Unidos y otros países, que terminan enviando su dinero aquí y siendo muy importante para algunas familias y para la economía en general. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, y siempre presto para resolver sus interrogantes.
Es Jonier Cardona, doctor en economía y docente especialista en los temas de migrantes que trabaja hace cerca de 20 años. Regresamos con 10 AM. Bueno, Marilyn, 11 y Rod Stewart. Pascual le tocó 11 y 11, se está contagiando de nuestra buena energía, de vibrar alto, de la abundancia. Desde la abundancia. Es la primera vez que le toca y que cae en las 11 y 11 de la mañana, Pascual. También está conversando a las 4 de la mañana con... el Reiki. Vibrando alto. Sí, vibrando alto. Bueno, no, es un tema serio, espiritual, Pascual, simplemente las 11 y 11. Recordarle a nuestros oyentes que hoy tenemos viernes de poesía, Pascual, para que vaya preparando. Sebastián ya tiene listo y trajo libro y todo, Ay, Pascual. pero que no sea Benedetto. No, es que dije, no, tengo que sorprender a Pascual. Sí, entonces le traje un poema bien, que a mí me gusta mucho en un libro que ya le voy a contar ahora cuál es, de un premio Nobel de literatura. Entonces dije, no, si no le gusta a Pascual un premio Nobel de literatura, entonces ahí estamos graves. Sí. No, y yo también le voy a apostar, Pascual, a poema hoy, pero poema al azar, del libro de Sebastián. Entonces vamos a sacar uno al azar. Exacto, a ver qué nos quiere decir, cuál es el mensaje del universo y del destino. Yo también tengo el poema listo. Tengo mi poema también del libro que traje, o sea que estamos muy preparados. Pero íbamos con Rod Stewart, ¿no? Sí, mientras escogen los poemas, están ahí pendientes, entonan la voz, se preparan así. Yo les voy contando que ayer nosotros hicimos el anuncio del concierto de Rod Stewart, la primera vez que él va a venir a Colombia el próximo 14 de octubre, a sus 80 años, a cantar todos sus éxitos. Pues recordarles que a partir del próximo lunes, el 10 de febrero, a las 10 de la mañana, o sea, nosotros arrancamos programa y ustedes se pueden empezar a meter a www.tuboleta.com, a hacer la fila para empezar con la preventa de Grupo Aval para este concierto. Las boletas están desde los 300,000 pesos y ahí van subiendo según el lugar donde ustedes se quieran ubicar. Y que vamos a tener, Pascual, para que los oyentes estén muy pendientes de nuestro programa, porque vamos a tener invitados especiales. Esto es 14 de octubre en el Movistar Arena en Bogotá. Todo el mundo preparado entonces para el concierto que se viene en octubre. Pero vamos a hablar de historia y de salud, porque el Hospital de San José en Bogotá está cumpliendo 100 años y ha sido uno de los ejes claves en la salud pública, un eje central en el desarrollo de la medicina en Colombia, de la cirugía, y tiene una historia bien, pero bien interesante, una historia que comienza por allá a principios del siglo XX, cuando terminaba la Guerra de los 1000 días y se juntaron 10 médicos colombianos y tuvieron esa idea, primero de donar una plata y segundo de operar a los pacientes más pobres en Bogotá, y fue el inicio entonces del Hospital de San José. Y nos acompaña para hablar de historia y de medicina Carlos Pérez, que es el director general del hospital. Doctor, gracias por estar con nosotros. No, a ustedes muchas gracias Pascual, Carolina, a la mesa y a la audiencia por oírnos en estos primeros 100 años de la institución. Hablemos un poco de la historia entonces, de cómo inició, de esos 10 médicos que tomaron esa iniciativa. Sí, pues yo creo que locos ha existido toda la vida, pero estos 10 médicos no sé qué hicieron, vinieron de Europa, vieron la situación del país, eran todos colombianos, decidieron fundar la Sociedad de Cirugía Bogotá, Hospital de San José, en el año 1902. La primera piedra se pone en el 1904, el hospital empieza a construirse en 1912 y la construcción, como fue con donaciones, con bazares, etcétera, dura hasta 1925. En 1925 el hospital prácticamente se abre en obra negra por una epidemia de fiebre tifoidea. Entonces se abre el 8 de febrero, es decir, mañana es el día propio del centenario. Nosotros estamos en una celebración desde ayer, hoy con un acto académico aquí en el hospital, y mañana pues vamos a hacer una celebración de gala para pues nuestros empleados y algunos invitados especiales. Desde ese momento, 8 de febrero de 1925 hasta el 2025, pues se ha trabajado 24/7 y sin parar. Tengo entendido que esa primera sede o las primeras atenciones se dieron en una zona que hace parte del campus de la Universidad de los Andes hoy, ¿no? El Campito, donde está la Facultad de Arquitectura. Sí, señor, se llamaba el Campito de San José.
Allá se hicieron las primeras cirugías de esta fundación de la Sociedad de Cirugía de Bogotá. Aquí nosotros tenemos un museo donde están todos los escritos de su momento, toda la historia tan interesante de esos primeros años allá en la universidad, donde hoy es la Universidad de los Andes, correcto. Si tenemos un Estado insuficiente ahora, pues me imagino que el Estado en 1925 y antes, cuando comenzó a construirse, pues era todavía muy precario. Este esfuerzo privado fue clave en el desarrollo de la medicina, ¿no? Sí, definitivamente muchos de los hitos de la medicina moderna en Colombia nacieron aquí en el hospital. La cardiología, la cirugía plástica, el servicio de urología está cumpliendo igualmente 100 años. Muchas de las técnicas nuevas, especialidades nuevas nacieron en esta institución. También fuimos los fundadores de la primera escuela de enfermería, por allá en el 34, después de la instrumentación quirúrgica. Posteriormente, por acá rotan las principales universidades de la época, la Nacional, la Javeriana. Después tuvimos un convenio muy grande con la Universidad del Rosario que duró 35 años, desde el año 65 hasta el año 2000, y después aparece pues nuestra universidad propia que se llama la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Entonces este es un hospital que toda su vida ha tenido una actividad académica, formadora, investigativa, dedicada a la salud de los colombianos y de otras regiones de Latinoamérica que nos visitan también. Algo que sepamos sobre esos 10 médicos, esos 10 pioneros, locos de alguna manera, que llegaron de Europa y se le metieron a semejante empresa. Sí, no sabemos exactamente quién fue el primero que lo lideró, pero entre ellos está Soy Cuellar, Evangelista Manrique, Pepe Montoya. Hay eran especialistas formados en Europa, que era muy raro tenerlos aquí en Latinoamérica. Ellos se unen viendo la situación de la posguerra, viendo esa situación, pues ahora uno dice guerra de los 1000 días y le parece a uno súper extraño, pero fue una situación muy compleja en su momento para el país. Y la salud, no existían hospitales como el que tenemos ahora. Si es una obra grande, magnificente en este momento, pues yo no me imagino cómo fue concebido y planeado este hospital por el arquitecto Pietro Cantini, que fue el mismo que construyó el Capitolio Nacional. Fueron los que diseñaron esta obra que desde 1984 es patrimonio cultural de Colombia. Eso es algo muy importante para remarcar. Doctor Pérez, en estos 100 años de historia del Hospital de San José, para usted, ¿cuál es el hito más importante, el hecho más importante en estos 100 años? Pues Carolina, mira, lo más importante para nosotros ha sido convertirnos en un referente de una medicina integral, humanizada, en una medicina moderna, donde aquí se atienden desde enfermedades graves de maternas, de enfermedades graves cardiológicas, se hacen cirugías de alta complejidad. Y algo muy importante es la integralidad. Si aquí ingresa un paciente que lo van a operar de algo, pero necesita un nefrólogo, aquí lo tenemos, necesita un cardiólogo también, un cirujano especialista en cáncer, un cirujano, lo mismo para pediatría. Es decir, este es un hospital donde la zona donde estamos en este momento, que en su momento fue muy buena, hoy ya no es tan buena, porque Bogotá se desarrolló más hacia el norte. Pero en un sitio tan complejo donde estamos, a alguien en la vida lo han tratado aquí en este hospital. Si usted le pregunta a su abuelo, a un primo, a alguien tiene que haber en la familia con la historia del Hospital de San José. Entonces, ese voz a voz, esa recordación, es porque el hospital, el hito más importante es ser un hospital integral para la población bogotana. Doctor, es, digamos, importante para quienes trabajan ahí o son conscientes de alguna manera de esa historia, de esos 100 años de ser pioneros, los médicos, las enfermeras, la gente que trabaja en el hospital, tienen esa especie de orgullo, de conciencia de estar trabajando en un sitio histórico de alguna manera.
Sí, totalmente. La gente aquí es absolutamente consciente de la historia. El sentido de pertenencia de la gente, de la institución es muy importante. Aquí hay una mezcla muy interesante entre los médicos viejos. Bueno, yo ya estoy dentro de los médicos viejos, y la gente joven que hace su carrera aquí en la institución, tal vez como lo hicimos muchos de los que estamos en los puestos directivos, y la gente no se quiere ir. La gente se amaña, se vuelve protectora de la institución, lo representa bien en todas partes. Muchos de los médicos de la institución son referentes en sus diferentes agremiaciones, son líderes de opinión. Entonces es un conjunto de cosas muy importantes que hace que la academia, todo el tema de la docencia, la investigación y la atención de los pacientes sean una sola. Entonces por eso la gente se amaña y no se quiere ir. Doctor Pérez, el Hospital San José sin duda tiene una muy buena reputación en Colombia, pero al cumplir pues ya un siglo al servicio de la salud de los colombianos, pues digamos que la infraestructura claramente va pasando con los años, es apenas normal. ¿Ustedes ya están trabajando, digamos, para que esa infraestructura cada día sea un poco mejor? Sí, nosotros tenemos la limitación de ser un monumento nacional, es decir, nosotros podemos intervenir dentro de la institución, pero no podemos tocar nada de fachadas. Pero dentro de la institución nosotros tenemos una medicina de punta, tenemos equipos de última generación, de nueva tecnología. Uno de los proyectos, por ejemplo, nosotros ya vamos a tener un robot quirúrgico para hacer cirugías de alta complejidad. Estamos implementando todos los temas de inteligencia artificial. Tenemos un resonador completamente renovado. Es decir, la tecnología, el hecho de estar en este edificio que ya cumple 100 años, nos hace tener un reto mucho más importante, porque mantenerlo es muy difícil. Obviamente, como en una casa vieja, todos los días hay que arreglarle algo, pero eso hace parte de nuestra labor y de nuestra conciencia de mantener esto como una tacita de plata. Además de ser entonces el Hospital de San José una institución pionera, de haber ido creciendo poco a poco, de tener cerca de 1.800 empleos, 54 posgrados, 1.300 estudiantes, además de ese referente, pues tiene sin duda un aura de historia bien importante para Colombia, para su medicina, y aquí hablamos permanentemente de los temas de salud, de los problemas que se presentan, pero también entonces hay que valorar las instituciones que tenemos con historia y con calidad. Doctor Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muy agradecido, muy amable. Que celebren y que sigan trabajando en el Hospital de San José. Es el doctor Carlos Pérez, el director general del hospital. Estás escuchando 10 AM. Bueno, Marilyn, una unión inesperada de alguna manera, ¿no? Inesperada para nosotros, pero Piso 21 le estuvo trabajando un montón de tiempo a esta unión con Marc Anthony y BL, que no lo alcanzamos a escuchar ahí, pero Marc Anthony es el que estaba cantando, y esta canción que se llama Volver. De hecho, ellos dicen que estuvieron detrás de Marc Anthony un montón de tiempo, y es que ¿quién no? Yo creo que cualquier artista que empieza a cantar, empieza a hacer su carrera, le encantaría cantar con Marc Anthony, y pues hasta que por fin se les dio. De hecho, es la primera canción que Piso 21 lanza como un trío, porque hace poco uno de ellos, Lord Dewey, se salió para empezar a hacer su carrera en solitario, y pues es la primera colaboración que hacen en esta nueva etapa. Pascual, ¿cómo la escuchó? ¿Cómo le pareció? Marilyn, este tipo de uniones se han convertido, creo, en los últimos años en clave, ¿no? Para los conciertos, para los lanzamientos, antes que parecían cada uno por su lado, ahora estas uniones son lo que da un poco de cuerda a la audiencia y demás. Sí, Pascual, pues es que uno normalmente espera, digamos, ahorita que salió esta canción, en el próximo concierto de Piso 21 uno esperaría que salga Marc Anthony, o al contrario, que empiece a cantar Marc Anthony y los de Piso 21 salgan por ahí a cantar. Y es muy chévere porque uno empieza a escuchar en la versión de cada uno, de cada artista, cómo suena la canción. De hecho, a mí me pasó también con una canción de Manuel Turizo, que también tiene a BL y a Sebastián Yatra. La empecé a escuchar primero en el concierto de Manuel Turizo y dije, como ve, suena chévere. Ya después Sebastián Yatra la cantó. No pudieron estar los tres unidos, pero uno escucha las tres versiones a ver cuál le gusta más y con cuál se queda.
Carolina, y hablando de conciertos, pues hablamos de la cancelación del concierto de Residente, lo comentamos al comienzo del programa y ahora el alcalde Galán tiene también un trino sobre el tema. Pascual, es que desde muy temprano hubo versiones, y lo estaba preguntando en su cuenta de X el gerente de RTBC, Holman Morris, si era cierto que el equipo del alcalde Carlos Fernando Galán había sido clave en la cancelación y en la participación de Residente en el concierto de La Esperanza para el mes de marzo. Dice a esta hora el alcalde Galán en su cuenta de X: no es cierto que como alcalde haya buscado que se cancelara el concierto de Residente, ni que haya dado una instrucción a mi equipo en ese sentido. Reitera, Bogotá garantiza que todas las expresiones culturales puedan tener un espacio en la ciudad. Todos los eventos que cumplan las reglas pueden hacerse y podrán hacerse. Bueno, que se haga el concierto de La Esperanza, que Residente no venga, pues bueno, eso puede ser una anécdota. Hay artistas de sobra para hacer el concierto, y si el gobierno y RTBC quieren invertir una plata para un concierto gratuito, creo que está bien, se ha hecho en todos los gobiernos. Residente simplemente puede ser una anécdota y que haya concierto y la gente lo goce. Se viene el Festival Alimentarte en Bogotá. Es la edición número 23 y tiene varias cosas importantes. Primero, es la diversidad de la cocina colombiana. Ahí hay un ejercicio de diversidad de la cocina colombiana. Es organizado por la Fundación Corazón Verde, pero además de eso, tiene un asunto social detrás. Buena parte de la plata que se recauda en este festival va a los niños huérfanos, hijos de policías, niños que han quedado huérfanos y algunas víctimas de la violencia también. Así que se disfruta de la cocina y además de eso, pues se ayuda a una causa en Colombia. Vamos a hablar del festival con Paula Villada. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Corazón Verde. Paula, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, cuéntenos un poco qué va a pasar en esta versión 23 de Alimentarte. Bueno, esta versión va a ser maravillosa. Empezamos el 15, 16, 22 y 23 de febrero. Estaremos en el Parque El Country entre las 11 de la mañana y las 7 de la noche. Este año, aparte de los 60 maravillosos restaurantes que hemos hecho con una seria curaduría, vamos a tener adicionalmente 20 participantes de unos mercados gastronómicos y 40 emprendimientos en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico y hecho en Bogotá. Vamos a tener un invitado especial muy importante que es la región pacífica. Tendremos una muestra culinaria que resaltará toda la riqueza, la diversidad que tiene esta zona del país. Vamos a tener 4 cocineros tradicionales traídos directamente del Pacífico. Tendremos a Nidia Góngora con su biche positivo. Tendremos a Smith, el gran cocinero de Nuquí. Vamos a tener a Marcela Criollo, que viene desde Pasto, y Diana y Sebastián, que nos acompañarán desde el Valle del Cauca con su restaurante Basilia. Así que vamos a tener espacio y para todos los gustos, mejor dicho. Usted nos habla de curaduría de esos 60 restaurantes. Cuéntenos cómo se hace esa curaduría, cómo se escogen. Mira, estamos buscando primero poder tener una oferta de gran calidad, que los restaurantes cumplan con gran diversidad de producto, calidad en su producto. Alimentarte es un evento donde encuentras desde nuestros platos típicos, donde encuentras desde carnes, ternera, pero también hay comida internacional, pero hay comida rápida. Vamos a contar con una zona dulce maravillosa. Entonces pensamos que haya para todos los gustos y que estén identificadas como todos los tipos de comida que puedas encontrar acá. Paula, hablando de para todos los gustos, este es un festival que se hace los fines de semana donde va toda la familia, pero ahorita también hay que agregarle a los animalitos que también están acompañando a las familias. Es un evento pet friendly. Cuéntenos también de los precios para que la gente esté muy pendiente y vaya a comprar las boletas de una vez. Así es, te cuento. Alimentarte definitivamente es el festival gastronómico familiar. Es un festival gastronómico con impacto social, como ustedes lo hablaban ahora. El 100% de los excedentes de este festival es para los programas de la Fundación Corazón Verde.
y estamos muy enfocados en la familia. Por eso este año hemos invitado a Fincana a unirse con nosotros. Vamos a tener una granja espectacular en el parque, donde los niños van a poder interactuar con los animales. Como decías, pueden llevar sus mascotas. Es un festival donde cabe absolutamente toda la familia. Las boletas tienen un costo de 11,000 pesos. Aprovechen a comprarlas ya por tu boleta, que tenemos un 2x1 hasta el 14 de febrero. Se pueden comprar tanto en tu boleta o en un punto físico que tenemos en Unicentro, que se ha unido a nuestra causa y nos está apoyando. Así que los invito a todos a asistir. 60 restaurantes, emprendedores y el Pacífico como gran invitado entonces los días 15, 16 de febrero, 22, 23 de febrero en el Parque El Country, invitados todos a acercarse a Alimentarte. Paula, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias y los espero en Alimentarte Food Festival. En 10 AM, Viernes de Poesía. Llegó el esperado momento entonces del Viernes de Poesía. Muy preparados porque Sebastián trajo libro, Carolina va a sacar poema al azar del mismo libro y yo les voy a empezar con un poema de un poeta colombiano que se llama Fernando Herrera. Además es un amigo desde hace mucho tiempo. Este poema está en un pequeño libro de poemas que se llama 100 poemas colombianos, una selección que hicieron Juan Felipe Robledo y Catalina González, también poetas y amigos. El poema se llama Muchacha de la Pescadería. Crujen astillándose al patinar por el suelo desigual de la pescadería los angulosos témpanos de hielo, y la alegre muchacha que los impulsa, cubierta con su peto de hule, me mira sonriente, abanicando sus manos enrojecidas por el frío. Se agita en medio de la varaunda y luego, doblada sobre el balde de aguas turbias, refriega con el cepillo de púas, mojarras y lenguados. Y las escamas saltan, coronan por un instante con un equívoco esplendor de abalorios su cofia enmugrecida. Apresurada se interna en la bodega de sábalos rígidos. Vuelve, cierra con energía los macizos picaportes trayendo algo de humo bajo su delantal frío. Mientras atiende a los clientes, sopla apartando los cadejos de pelo que se deslizan en su cara, la festiva muchacha de la pescadería. Bella adolescente aterida, ¿qué rostro acariciará en la noche con sus manos olorosas a mares y a limón? Y desnuda en la penumbra, para quien sonreirán sus dientes como un cardumen luminoso en lo hondo de un cantil. Ahí está entonces el primero, una escena de pescadería descrita por un gran poeta, Fernando Herrera. Sebastián, a ver qué es lo que tiene. Pascual, yo creo que a las 11:47 vamos a darle voz a nuestros oyentes que nos han enviado sus poemas, ¿le parece? Perfecto, claro que sí. Entonces tenemos poesía desde Popayán. Don Nelson Chicancagana nos envió su poema y así suena, Pascual. Me uno a este plan de Viernes de Poesía con una poesía que me la recorté de la época de la universidad y que pues ayudó para que cayeran varias incautas. Este es un poema de Alberto Ángel Montoya que se titula Soneto al amor. ¿Cuántas veces, amor, por retenerte, puse a tus pies mi juventud rendida? ¿Y cuántas, a pesar de estar herida, te la volví a entregar por no perderte? ¿Cuántas veces también altivo y fuerte, por alcanzar la gracia prometida, me batí frente a frente con la vida y me hallé cara a cara con la muerte? Y hoy, cuando mi ilusión vuelve a tu lado, trayéndole al misterio de tu hechizo la pluma azul del pájaro encantado, torna otra vez a mi pupila y lloro, al mirar desde el puente levadizo que está cerrado, tu castillo de oro. Gracias, Vanessa. Soy Nelson Chicancagana desde la ciudad de Popayán, desde la ciudad universitaria, la ciudad blanca, cada vez menos blanca porque con tanto grafiti ya queda poco blanco. Para todos ustedes, un saludo muy afectuoso en el Viernes de Poesía y feliz fin de semana para todos. Gracias.
Oiga, está bueno el poeta de nuestro oyente, pero lo que más me gustó fue ese inicio. Ayudó a que cayeran varias incautas en los tiempos de la universidad. Bueno, para algo sirve la poesía, no es tan inútil como dicen algunos. O sea, ha levantado usted mujeres con la poesía, es lo que quiere decir, más o menos. Exactamente. Y nos lleva a recordar esos primeros amores. Entonces, la poesía de don Nelson desde Popayán. Gracias por sumarse a este viernes de poesía de 10 a.m. con un soneto al amor. Pascual, es el turno para el poema de Sebastián. Bueno, Pascual, entonces le decía que le traje un poema de un premio Nobel, pues nada más ni nada menos que Pablo Neruda, ¿no? Porque, pues dije, usted a los Benedetti como que no le gusta mucho que digamos. Y me acordé que Gabriel García Márquez había dicho en algún momento que Pablo Neruda era el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Entonces le traje este poema que usted lo debe haber escuchado porque es muy famoso, Para mi corazón. Vamos con Neruda entonces. Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. En ti la ilusión de cada día llegas como el rocío a las corolas. Socovas el horizonte con tu ausencia, eternamente en fuga como la ola. He dicho que cantabas en el viento como los pinos y como los mástiles. Como ellos eres alta y taciturna, y entristeces de pronto como un viaje. Acogedora como un viejo camino, te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma. Para mi corazón de Pablo Neruda. Está muy bien, Neruda. Y Carolina sí se va a animar entonces a... Ahí ya le pasé el libro. A ver, vamos a ver. Listo, qué vamos a ver. La suerte debe escoger por nosotros. A ver ese libro. A ver. El libro se llama Lo mejor de la poesía. Había otro muy bueno que se llama Para nacer he nacido, ¿no? Pero bueno, escogí este porque usted es exigente. Y hoy como nuestra el problema, Pascual, es que no sé si vamos a alcanzar porque tenemos aún 2 oyentes. Si le parece, mientras la suerte me da mi poesía del día, leemos el de otro oyente, don John Gómez. John Gómez mandó un poema para que lo leamos nosotros. Sí, señor. Bueno, Encuentro se llama el poema de nuestro oyente John Gómez. Indigna del amor no correspondido. Te conozco, amor, pero tú me ignoras. Debo apostar por un encuentro. Encuentro contigo, infinito amor. Amor que tienes tú, acude pronto al encuentro. Amor, no me ignores más. Está despechado el hombre, la incauta no ha podido caer. Vamos a ver si con este poema lo logra. Pascual, me ha salido la página número 38 de Pablo Neruda con su mejor poesía y dice de la siguiente manera. A ver. Llénate de mí, ánsiame, agótame, viérteme, sacrifícame, pídeme. Recógeme, ocúltame. Quiero ser de alguien, quiero ser tuyo. Es tu hora. Soy el que pasó saltando sobre las cosas, el fugante, el doliente. Pero siento tu hora, la hora de que mi vida gotee sobre tu alma, la hora de las ternuras que no derramé nunca, la hora de los silencios que no tienen palabras, tu hora, alba de sangre que me nutrió de angustias, tu hora, medianoche, que me fue solitaria. Libértame de mí, quiero salir de mi alma. Yo soy esto que gime, esto que arde, esto que sufre. Yo soy esto que ataca, esto que aúlla, esto que canta. No quiero ser esto. Y creo que nos toca dejar hasta ahí, Pascual, porque aún me hace falta varios fragmentos de Llénate de mí, el poema que nos salió al azar en este viernes de poesía. Está bueno, entonces tuvimos uno de Fernando Herrera, poeta colombiano, 2 de Neruda y 2 de nuestros oyentes, y me parece interesante que sea al final del programa, que terminemos el programa con poesía. Y para el final, además de la poesía, lo vamos a dejar con Fito Páez, Cuando el circo llega al pueblo, su nueva canción. Muchas gracias.